bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Sí, Right. la palabra de Dios nos enseña a nosotros The Word of God teaches us cómo vivir el reino de Dios how to live the kingdom of God aquí en la tierra. here on earth. Diga gloria a Dios. Say glory to God. ¿Por qué? Why? Porque ese fue el proyecto de Dios, es el plan de Dios. Because that was the project or plan of God. El plan de Dios God's plan fue was que nosotros tuviésemos vida, for that we can have life, que veamos perdido una vida espiritual. that we had lost the spiritual life, Y esa vida está sujeta and that life is subject a la vida que Dios diseñó. to the life that God designed. ¿Sí? Existe la vida espiritual The spiritual life y la vida física. and the physical life. Y tenemos que nosotros ir al inicio, cuando Jesús estuvo aquí en Marcos unos 15. We have to go to the beginning where God was Puedes here. ir conmigo ahí a Marcos 1:15. Let's go to Mark 1:15. Aleluya. Hallelujah. Quiero, lo más rápido posible, quiero dejar asentado un conocimiento que te va a ayudar I want to leave the most timeless possible. a que vivas, Something that's going to help you live ¿sí? En las prioridades de Dios. in the priorities of God. Diga prioridades. Say priorities. O sea, hay prioridades, There's priorities ¿sí? De Dios para nosotros. for God towards us. Son prioridades que nosotros debemos de tener en cuenta, There's priorities that we should have in porque es count voluntad de Dios. because it's the will of God. Esta no es voluntad de una ideología, una This is- religión. This is not the will of an ideology or a religion. No, estas son prioridades que Dios estableció. No, these are priorities that God established. Ahí estamos leyendo en Marcos We're 1:15. reading in Mark 1:15. Se ha cumplido el tiempo. The time has ¿Sí fulfilled. dice eso ahí tu Biblia? Does it say that in your Bible? En el índice de la Biblia puedes encontrar el libro de Marcos. Si In the tú no index- sabes usar Biblia, In the index of the Bible, if you don't know how to use the Bible, you can no find Mark importa. Ahí hay un índice. It Te doesn't dice matter. en qué There's a- página está. index and it'll tell you what page it's on, ¿Sí? right? Para eso es el índice. That's what the index Y is el for. punto es que tú digas, yo lo leí. And the point is for you to say, I read Sí. it. Yo le decía a una persona que tenía otra ideología, I would tell a person that had a different ideology porque el hombre natural no va a entender nunca las cosas que pertenecen a lo espiritual. because the natural man will never understand what is pertaining to the spiritual things. Entonces dice esta persona, ¿cómo yo tengo entendimiento? Then this person said, well, then how do I have Le digo, understanding? ese es un entendimiento I said, that's an understanding. natural, That's natural. pero el entendimiento espiritual, lo But- que viene de Dios, But the spiritual understanding, what comes from ese no God, lo puedes tener you cannot have that a solo unless que nazcas de nuevo. that you're born again. Podrás entender el entendimiento You can understand the understanding en tu capacidad intelectual, under your capacity, intellectual capacity, pero no en tu entendimiento But- espiritual. not under your spiritual understanding. ¿Ves? Dos You see- personalidades, Do you see the two personalities? ¿sí? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Estás oyendo que tú tienes que operar con dos entendimientos. You're listening that you need to operate with two understandings. ¿Sí me explico? Did I explain myself? ¿Con qué aprendiste a hacer comida? Con el entendimiento natural. How did you learn to Si no cook hubieras entendido, te salía malísima la sopa. with your natural understanding? If you wouldn't understood, your soup would have been Si- really bad, Si no right? hubieras usado el entendimiento, cómo se maneja, If you wouldn't have been tú el using your primer carro lo hubieras understanding hecho pedazos. on how to drive, you would have El entendimiento es Crash that car. indispensable para funcionar. the normal La understanding is for you to iglesia, lo que function. le llamamos hoy la iglesia, se supone que somos los que somos salvos. The church, the ones that we call the church, are those Quiere that are vivir la saved. vida cristiana sin el entendimiento They want to live the espiritual. Christian life without the spiritual understanding, ¿Sí? right? ¿Cómo? How? Siempre quieren andar arreglando sus problemas. They puros want to always be problemas, solving their puros own problemas. problems. ¿Por qué? Puros problemas. Why just problems Si somos hijos de Dios. if we're children of God?
porque no se vive en el entendimiento espiritual. because they don't live in the spiritual understanding, ¿Sí? right? Ya con eso te puedes ir. You can just leave with that. Quiere decir, pon primeramente el entendimiento espiritual. That means you use your spiritual understanding. ¿De dónde mana la vida? Dijo Dios. Where does life come from, said De God? nuestro interior, From our inner man. del hombre interior. The inner man. El hombre espiritual, The spiritual man ¿sí?, fue el que nació de nuevo. was the one that was born again. Tú tienes que saber cuál es el versículo. You A have ver, to know. pongan atención aquí, dejen ese pastorcito solo y You have to know. aleluya. Leave that pastor alone. El hombre nacido de nuevo The born again man, es una nueva criatura. it's a new creature. Esa nueva criatura That new creature es la que debe de entender is the one that needs to understand las cosas que son espirituales. the things that are spiritual. Amén. Amen. Amén. Amen. Ahora, puedes saber las cosas espirituales, Now you can know the spiritual things, pero no las entendió. but you didn't understand them. ¿Sí? Amen. ¿Estamos en acuerdo? Are we in agreement? Ok. All right. Dice la escritura aquí, The word says, se ha cumplido el tiempo. the time has come. Nosotros, como seres espirituales, We are spiritual beings. nosotros no vivimos en el tiempo. We don't live in the time. No hay tiempo, There's no time. no hay distancia. There's no distance. Somos seres espirituales, We're spiritual beings. pero estamos sujetos a vivir en un cuerpo ahorita. But we are subject to live in this body right now. Que el cuerpo sí está en un espacio The body is in a y en un space tiempo. and in a time. ¿Entendió? You understood? Jesús dijo, Jesus said, ¿sí?, quiero que ustedes entiendan que ustedes están dentro de un tiempo I want you all to understand en la that you're tierra. within a time here on earth. ¿Sí entendió? You understood? Si no hubiera existido el pecado, If sin wouldn't have existed, nunca hubiera habido muerte. death would never have existed. That's right. Amen. Pero existió el pecado, But sin existed, ¿sí? right? Y eso nos hace a nosotros And that makes us darnos cuenta realize que ahora estamos sujetos a un tiempo. that we are now subject to a time. Entonces Dios, Then en God, su infinita misericordia, in His infinite mercy, envía a Jesús, sent Jesus, pero establece un tiempo. but established time. Y viene Cristo, And Christ comes. nos redime de la maldición He redeems us from sin. y morimos con Él. And we die with Him. Fuimos salvos, We were saved. fuimos salvos, We were saved. fuimos salvos. We were saved. Tenemos vida We espiritual, have spiritual life, pero lo hemos ignorado. but we have ignored it. Come on. No me mire con ese tono de voz. Y eso es una realidad, And that's a reality. ¿sí? Nos metieron a una religión. They put us in a Que él religion tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y that you tienes have que to hacer do lo this, otro. that you tienes have que- to do that No, and that. No. tienes que vivir la vida espiritual. You have to live the spiritual life. ¿Entendió? Did you understand? ¿No te da gusto? Aren't you joyful? Ahora, fue voluntad de Dios. Now it was the will of God. Ahora dice ahí la escritura Now the scripture says que se ha cumplido el tiempo. the time has come. O sea, tuvo un cumplimiento de un tiempo. In other words, it had a fulfillment of a time. Antes de ese tiempo, Before that time, ¿sí?, no podía haber gente salva. people could not be saved. No podían ser espirituales. They could not be spiritual. Nadie. Nobody. ¿Entiende? Did you understand? Entonces, llegó un tiempo que ese parteaguas lo estableció So there was a time that it was established, la cruz. the cross, El Antiguo Testamento the Old Testament y el Nuevo and the Testamento. New Testament. Y todos los que somos salvos And all of us that are saved tenemos que have pasar to por la cruz, go through the cross, morir. right? We have to die. Aleluya. Hallelujah. Sí, el que no muere, Those that don't die no resucita. does not raise. Ahora, si tú moriste juntamente con Cristo, Now, if you died tú alongside resucitaste with Jesus juntamente con Christ, Cristo. you also rose with Christ. Amén. Amen. Estoy hablando de la dimensión espiritual. I'm speaking about the spiritual dimension. ¿Por qué pudimos ahora sí violar el tiempo? Now, how could we now violate the time? Porque naciste de nuevo, Because you were born again, donde no hay tiempo. where there's no time.
Amen. Hallelujah. En el momento que tú naces de nuevo, At this instant that you're born again, hubo un fenómeno. there was a phenomenon. Moriste juntamente con Cristo You died alongside with Christ, y resucitaste juntamente con Él. and you resurrected alongside with him. Qué tremendo. Amén. Ahora, Now, ¿cuál es el versículo de tu pastor? what is your pastor's verse? De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if you are in nueva Christ, criatura es. you are a new creation. Ok. La nueva criatura The new es la creature que debe de vivir is the one that needs to live en el Espíritu. in the Spirit. Amén. Amen. Sus prioridades es el Espíritu. Their priorities are the Su Spirit. prioridad es su vida espiritual. Their priorities are spiritual life. Entiéndalo. Understand that. Esto es plan de Dios. This is God's plan. Cuando vemos ahí, When we see it there, se ha cumplido el tiempo. the time has come. Y luego establece, dice, And then- el reino de Dios está cerca. And then he establishes the kingdom of God has come near. Y luego decía, arrepiéntanse And then he says, repent y crean las buenas nuevas. and believe the good news. ¿Sí? Right? Crean, Believe. crean. Believe. Así está escrito ahí. That's how it's written there. Bueno, en esta versión. At least in this version. Vemos ahora We see now que él estaba estableciendo su reino, that he was establishing his kingdom, un gobierno, a government. ¿sí? Right? Estaba estableciendo una justicia, He was establishing a righteousness. ¿sí? ¿Por qué? Why? Porque es el Salvador, Because he is a savior. ¿sí? Es él estableciendo tiempos He was establishing times que vamos a estar dentro de este cuerpo. that we are going to have or do in this body. Pero cómo comportarnos ese tiempo But how to behave within that bajo la time justicia de él. under his righteousness. ¿Cuántas condenaciones hay para el que está en Cristo? How many condemnations are for those ¿Y that are in cuántos Christ? condenados tenemos? And how many condemned ones do we have? Porque hay multitudes de gente que está condenada. Why is there multitudes of people that are Y condemned? pasó por esto, y pasó Oh, por I went through this, I ¿Por went qué? through that, and I'm going through this. Why? Porque no sabe quién es en Because Cristo. they don't know who they are in Christ. O no tiene vida en Cristo. Or they don't have a life in No Christ. tiene las prioridades de Cristo They en don't su have the vida. priorities of Christ in their ¿Lo life. ves? Do you see it? Aleluya. Hallelujah. Puede decir gloria a You Dios. can say glory to God. Hay un comportamiento There's a behavior que nosotros tenemos que tener siempre, siempre, siempre en su reino. that we have to have always, always, always in his kingdom. ¿Entendió? Understood? La iglesia no es una institución terrenal. The church is not a earthly institution, ¿Sí? right? De modo que si alguno está Therefore, if you are in en Cristo, Christ, diga en Cristo. say in Christ, ¿Sí? Tú no estás fuera de Cristo. you're not outside of Christ. Dios nomás tiene un hijo, God only has one que es son, Jesús, which is y Jesus, tú estás en él. and you are in him, ¿Sí? Entonces, right? la manera de comportarse de Jesús The way of behaving of Jesus es de una manera de realeza. is a way of royalty. ¿Entiendes? Do you understand? Y Dios cuando te ve a ti aquí en la tierra, And when God sees you here on earth, te ama tanto he loves you so much que ve a Jesús a través de tu vida. that he sees Jesus through your life. ¿Sí entendió? You understood? Pero estamos sujetos But we are subject a vivir en ese diseño de Dios. to live in that design of God. Diga gloria a Say Dios. glory to God. Aleluya. Hallelujah. Esto es algo muy importante. This is very important. El comportamiento del hombre nacido de nuevo. The behavior of the born again man No tiene absolutamente nada que ver con una humildad falsa. it has nothing to do with a false humility. ¿Sí? Se lo digo porque yo llegué a ir a iglesias donde todo el mundo, I tell you because I was able to go to alabado sea different Dios, churches. hermanos, I would say, aleluya. glory to God, hallelujah, brothers. Una humildad falsa. It's a false humbleness. No se agüiten conmigo, pero Don't es la get mad verdad. at me, but it's the truth. ¿Y tú crees que eso los hace santos? And do you think that makes them holy? No, No. son cosas hechas en la carne. It's things done in the flesh. Faldas hasta allá, cara de momia. Skirts all the way to the bottom, faces like mummies, ¿Sí o no? right? Ideas de hombres Ideologies of men que no tienen ningún fundamento, ninguna validez en el reino espiritual. that have no foundation or no
Nothing to do with the Y, spiritual y life. los que les ha caído el 20, And those that have realized deber it, de aprovechar cómo comportarse en el reino de Dios, instead of taking advantage of how to behave in the kingdom lo of agarran de God, libertinaje. they take it as debauchery. Aleluya. ¿Cómo Hallelujah. hubo aménes, no? Oh, there was very little amens. ¿Por qué? Why? Estás en un reino, quieras o no quieras, hagas caso o no hagas caso, el que es salvo está en un reino. You are in a kingdom, whether you like it or not. The ones that are saved are in a kingdom, ¿Sí? right? Por ejemplo, For example, vamos a ir viendo we're going to start looking el at comportamiento de nosotros. our behavior. Aleluya. Hallelujah. El reino de los cielos se ha acercado, lo dijo Jesús varias veces. En Mateo 4:17 también, pero no vayas ahí porque vamos a durar mucho tiempo. The kingdom of God has come. He said it several times. Pero sí me gustaría que fueras a Hechos 20, But I would like for you to go to 21. Acts 21. Dice, testificando solamente tanto a judíos y a gentiles. Aquí dice a griegos. I have declared to both Jews and Greeks, Dice testificando. testifying. Jesús se daba testimonio. Jesus would give a testimony. Amén. Amen. ¿Qué hacía? Daba testimonio. What was he doing? Prácticamente- He would give testimony. Su vida era un testimonio. Practically, his life was a testimony. ¿Sí? Él testificaba con su vida. He would testify with his life. Ahora, Now, dice la Escritura, the word says, tanto a los judíos como a griegos o gentiles, testifying to Jews and also to the Greeks, testificaba del arrepentimiento. he was testifying of repentance. ¿Eh? Del He arrepentimiento. was testifying of repentance. Estamos leyendo Hechos 20:21. We're reading Acts 20:21. ¿Lo puedes ver? Can you see it? ¿De qué testificaba? What was he testifying of? Del arrepentimiento. Of repentance. Entonces, simplemente usando nuestra capacidad intelectual, So simply using our inner understanding, intellect, es it is de valor el arrepentimiento the value of repentance en el reino de Dios. in the kingdom of God. Tiene un valor muy significativo. It has a very significant value. Todo el que fue salvo, All those that were saved, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, all those who have Christ in their hearts, se supone que tuvo que haber tenido un arrepentimiento. they were supposed to have had a repentance. Y hoy tenemos a muchos salvos And we have a lot who are saved sin arrepentimiento. without repentance. ¿Por qué? Why? Porque siguen haciendo lo que ellos quieren. Because they continue doing whatever they want. No están sujetos They're not subject a un reino. to a kingdom. Come on. Por eso vemos tanta gente sufriendo en las vidas cristianas. That's why we see so many people suffering in the Christian life. ¿Sí? Right. Y ellos, muchos de ellos, puedo decir que el 99% de los cristianos que están sufriendo And I can say about 99% of the Christians that are suffering es porque están bajo la ignorancia de la verdad. because they're under the ignorance of the truth. No están viviendo la verdad. They're not living the truth. That's right. ¿Sí? Cuando Amen. alguien se somete a vivir en la verdad, When somebody submits to live the truth, la manifestación de la bendición está todo el tiempo sobre tu vida. the manifestation of the blessing is always Es on un your estilo life. de vida. It's a lifestyle. Amen. ¿Por qué? Why? Porque ¿quién lo dijo? Because who said it? Dios. God. Amén. Amen. Pero hoy tenemos But now we have más enseñanza a la motivación carnal, more teachings to the motivational carnal part of porque it. como ministro necesito llenar las bancas, necesito llenar todas las sillas, Because as a minister, I need to fill up all the necesito benches, tener all mucho the dinero chairs. porque voy a comprarme un yate. I have to have a lot of money because I'm going to buy me a yacht. Y esa es la realidad. And that's reality. Pero ¿quién se está yendo al infierno? But who's going to hell? La gente tonta que no se da cuenta que lo están usando. The people who have not realized that they're Porque being te están used. usando. Because they're being used. El evangelio de todo mundo no va a cambiar. The gospel is either way not going to change. A mí no me interesa que haya 3 en toda esta sección. I'm not interested or I don't care Pero if que there's se only vayan al 3 cielo. here. But for them to go to heaven, Eso sí me interesa. that I'm interested in. ¿Por qué? Amen. Why?
Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Because the Word of God O sea, says si that no without vivimos en lo righteousness, que es el reino de Dios, es imposible agradarle. if you don't live the kingdom of God, the righteousness of God, you're not going to, it's Aleluya. impossible to please Him. Una vez mi hermano se enojó mucho porque quiso hablar por teléfono con mi mamá a nuestra casa, One time my brother got really mad because he wanted to speak to my mom at home cuando no existían los celulares. when the cellulars were still not available. Él estaba en una necesidad y él llame. He was in a need and he was calling and calling and calling. Y el teléfono no answer. And the phone no le contestaban y no le contestaban. ¿Sí? Y él sabía, oye, mi papá nunca deja de pagar el teléfono debe de funcionar. And he knew that my dad never stopped paying the phone. The phone should be working. Hasta que habló un vecino Until he called the neighbor y le dice, oiga, ¿por qué no va a la casa? and he said, neighbor, why don't you go to my Investiga qué house pasa, ¿por qué no contesta mi mamá? and investigate why doesn't my mom answer the phone? Es que se llevaron el poste del teléfono en tu casa, mijito. Lo Oh, it's because tumbaron. they took the post from the phone line at your home. No más por eso. Just because of that, Se había caído el poste. the post had come down. Sí. Had Pero el fell. punto es que no podía hablar con él. But the point is that he could not speak with her. Y hay mucha gente que habla con Dios, And there's many people that speak with God, ¿sí? Creyendo que el poste no está caído. thinking that that post is not fallen. Y el poste está caído. And the post is fallen. No hay Come comunicación. on. There's no communication. ¿Por qué? Why? Porque no viven la vida en Cristo. Because they don't live the life in Christ. No se trata más que de saber vivir el orden que Dios estableció en su palabra. It's all about living the life or the order that God established in His Word. Ya es tiempo de que haya un despertar. It's already time for there to be an awakening. Estamos leyendo We're reading en Hechos 20:21, Acts 20:21. ¿sí? Testificando solamente tanto judíos como griegos el arrepentimiento para con Dios, Testifying to Jews and also Greeks, repentance towards God. arrepentimiento para con Dios, Repentance towards God. ¿lo ves? Do you see it? ¿Para con quién? Towards who? Para con Dios. Towards God. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. And faith towards our Lord Jesus Christ. Arrepentimiento, Repentance, ¿sí? right? De la fe de nuestro Señor Jesucristo. And faith towards our Lord Jesus Christ. ¿A cuál es la fe de nuestro Señor Jesucristo? What is the faith of our Lord Jesus Christ? ¿Cómo viene la fe? How does faith come? Por el oír la palabra. By hearing the word. ¿Sí? La fe viene porque oigo la palabra. Hearing comes by hearing the ¿Y word. quién es la palabra? And who is the word? Jesús. Jesus. Entonces está hablando de que el tipo de arrepentimiento So he's speaking about the type of repentance es conforme es Jesús. is according to how Jesus is. Amen. ¿Entendió? You understood? Una vez más. One more time. Dice la Escritura, The word says, arrepentimiento para con Dios repentance towards God y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. and faith towards our Lord Jesus Christ. La fe, no dice la fe tuya, It doesn't say your faith. la fe de Él. It says His faith. Amén. Amen. Pero yo tengo que tener un arrepentimiento. But I have to have a repentance. ¿Sí? Right. ¿Entiende? Understand? Y Jesús And Jesus es la palabra. is the word. El verbo se hizo The verb carne. became flesh. La palabra de Dios The word of God es Jesús. is Jesus. Amén. Amen. Entonces, conforme a Jesús, So according to Jesus, yo tengo que tener un arrepentimiento. I have to have a No repentance. conforme a una denominación o una organización, Not according to a denomination or organization, sino con aquel que murió en la cruz, but to Him who died on cross ¿sí? Por mí for y me por ti. and for you. Y que tú y yo morimos en esa cruz And then you and I died on that y cross. resucitamos con Él. And we rose up Quiere with Him. decir, hey, tú puedes ejercer ese arrepentimiento. Meaning it says, hey, you can access that repentance. ¿Sí? Una mujer que no es estéril puede tener niños. A woman who's sterile can have children, ¿Sí o no? right? Ok. Y una mujer que está enferma, que no da mal de su matriz, And puede a tener woman that's niños. No sick puede. from her womb, she cannot have kids. Es estéril. She's sterile. ¿Entiendes? You understand? Por eso ahora veo gente estéril That's why now I see people who que are no ejerce sterile el arrepentimiento. and they don't exercise that repentance. No puede, They can't porque no ha muerto en esa cruz because they have not died on that cross y no ha resucitado con Cristo. and they have not rose up with Christ.
En cuanto la persona sabe que tiene vida nueva en Cristo, Until that person knows and knows that they have a new life in las Christ. cosas viejas pasaron, All aquí those todas son things hechas have gone nuevas. away. They have all been made new. Sí, el Amen. arrepentimiento para él es algo normal, Repentance for him is something algo normal. natural. It's something natural. porque no es el arrepentimiento de no, it's no, not no the es el repentance of going arrepentimiento de decir, voy a hacer lo que Cristo hizo. No, the repentance means I'm going to ¿Qué do what hizo Christ Cristo? did. What did Christ do? Lo único que hizo Jesús All things Jesus did fue hacer la voluntad de su Padre. was to do the will of his Father. Es todo. That's all. Si tú te enfocas en la voluntad de Dios, If you focus on the will of God, ¿sí? Vas a aprovechar bien el tiempo. you're going to take advantage of time. El tiempo que tú dediques The time that you a tu dedicate vida espiritual to your spiritual life, es más importante it's more que el important tiempo que tú dedicas a tu vida física. that the time that you dedicate to your physical life, Todo lo que tú ganes en esta tierra, all that you gain in this earth, oro, plata, mansiones, carros, lo que tú ganes, cash, silver, gold, cars, whatever you el gain, día que se acabe tu tiempo en esta tierra, the time that your time is over here on todo earth, se va a quedar en la tierra, everything is going to stay here on earth. That's right. menos lo que llevas adentro. Less what's inside your inside. Ahora, no estoy diciendo que seamos insensatos y no pensemos bien. No, I'm not saying not to think right. Tenemos que vivir bien, We have to live good. pero primeramente buscar el reino de But first look for what? Y The su- kingdom of God and y his todo lo demás righteousness. solo va a venir. And everything else will come by itself. ¿Sabes por qué la gente se afana? Do you know why people worry? Por falta de Joel. arrepentimiento. For lack of understanding. Por eso no vienen a la iglesia. That's why they don't come to church. Porque ahorita están lavando, están planchando, están Because lavando el they're carro, washing, they're están ironing, preparando. washing the car, Pero a las preparing. 7 de la mañana están en el trabajo. Oh, but at 7 a.m. they're at work. Come on. En serio, están Seriously. como ovejitas por un chequecito, They're like little old women for a check. controlados por una fuerza satánica que Controlled by a Jesús vino a satanic romper. realm that Jesus came to break. El anuncio del choque al cheque. The announcement of the crash to Lo check. mismo, lo mismo, The same lo thing mismo, over and lo over and mismo. over. ¿Quieres romper eso? You want to break that? Arrepiéntete. Repent. Amen. ¿No dice la Biblia que debes de amar a Dios sobre todas las cosas? Doesn't the Bible say you have to love God over all things? No quiero hablar mal de los que juegan golf. I don't want to speak bad about those who play golf. Pero, ¿cuánta gente dedica más tiempo al deporte que a pasar tiempo leyendo la palabra? But how many more people spend time in sports rather than spending time reading the Word? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión, películas? How much time do we spend looking at Y movies no on dedicamos ni 10 TV? minutos para leer la And we don't even palabra. dedicate 10 minutes to read the Word. Come on. ¿Sí? O sea, el arrepentimiento te pone a ti en un entendimiento espiritual, Repentance puts you in Todo a se puede spiritual hacer. understanding. Everything can be made pero or con done, balance. but with the balance. Amen. ¿Entiendes? Do you ¿A poco understand? crees que, te aseguro que Jesús estuviera aquí en la tierra, él jugara golf? I bet you if Jesus was here on earth, he would play golf, Pero sí iba a ganar almas but he was going to go win souls jugando golf. playing golf. ¿Por Hallelujah. qué? Why? Porque siempre hacía la voluntad de su Padre. Because he was always doing the will of his Father. Tal vez alguien se esté burlando de mí en las redes sociales por lo que acabo de decir. Maybe somebody's laughing at me in social media because of what I just said. Pero yo creo But I believe que Jesús that Jesus es el autor de la sabiduría is the author of the wisdom. y no es amargado ni frustrado. And he's not bitter or frustrated. Es el autor del gozo, But he's the author of joy. es el autor de la libertad, He's the author of freedom. es el autor He's the author que nosotros that nos dio vida that gave us para life vivir libres, to live free, ser sabios, be wise, ser Hallelujah. prósperos financieramente. be prosperous financially. Dios quiere que tú seas próspero. God wants you to be prosperous. ¿Por qué? Why? Porque a ti y a mí Because you and I, nos dio he gave us habilidad para hacerlo. the ability to do so. Amen. Amén. Amen. Me oyen como que si estuviera hablando cualquier cosa. Es algo bien valioso.
It's like I'm speaking just little Diga things. gloria a Something Dios. that's really valuable. Say glory to God. El arrepentimiento para con Dios Repentance towards God y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. and faith towards our Lord Jesus Christ. ¿Lo ves ahí? Do you see it there? Ah, ok, aleluya. Hallelujah. En Romanos 3:22, Let's go to Romans 10:32. ¿estás ahí conmigo? you there with Despacito, me? no te apures. Don't hurry up. Take it easy. Sé que vamos, esto es para poder entender lo que quiero enseñarte. Amén. Amen. Quiero que veas, I want you to see, si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, if you are in Christ and I am in Christ, somos nuevas we are a new criaturas. creation. Como nuevas criaturas ahora And as new creations now, pertenecemos a su reino. we belong to His kingdom. ¿Lo entiende eso? Do you understand that? Tú no perteneces a una denominación, tú perteneces a un reino. You don't belong to a denomination. You belong to a kingdom. ¿Quién Amen. es el rey? Jesús. Who is the king? Jesus. ¿Quién estableció el comportamiento de ese reino? Who established the Jesús. behavior of that kingdom? Dios es espíritu. God is a spirit. Amén. Amen. Tú eres espíritu. You are a spirit. Tienes un alma You have a soul. y habitamos en un cuerpo. And we abide in a body. ¿Sí? ¿Entiende? Do you understand that? Estoy hablando de cómo el hombre espiritual I'm talking about the tiene que spiritual ejercer el man, reino how he needs to exercise the kingdom aquí en la tierra. here on earth. Cuando tú oyes la voz de Dios, When you hear the voice of God, ¿la quieres oír? do you want to hear it? Dice en el Romanos 3:22, In Romans 3:22 it says, porque la Biblia es Dios hablando. because the Bible is God speaking, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. ¿Lo ves? Do you see it? ¿La justicia de quién? The righteousness of who? La justicia del Creador. The righteousness of the Creator. ¿Por medio de la fe en quién? Through the faith in who? La fe es para el espíritu, la fe no es para el cerebro. The faith is for the spirit, it's not for your brain. Con el corazón se cree With your heart you believe para justicia. for righteousness. ¿Cuál justicia? What righteousness? La justicia que opera en el reino de Dios. The righteousness that operates in the kingdom of ¿Entiende? God. Do you understand that? Si tú vives en la justicia del reino de Dios If you live in the righteousness of y viene un God, demonio disfrazado de persona and a demon comes dressed as a person, y te viene a condenar, and he comes to condemn you, ¿te puede condenar? can he condemn you? No puede, No, he porque tú can't. estás operando en una justicia divina. Because you're operating in a divine righteousness. ¿Sí entiende eso? Do you understand that? ¿Lo ves? Do you see it? Porque estás operando por fe en la palabra. Because you're operating by faith in the Word. Y la palabra es espíritu, And the Word is Spirit. es Jesús. It's Jesus. Una vez más, One more time. la justicia de Dios The righteousness of God por medio de la fe. through faith. ¿Sí? Right? ¿Por medio de qué? Through what? Por medio de la fe, ¿en quién? Through faith. Through faith in who? En Jesús. In Jesus. Una cosa tienes que entender. One thing you have to understand. La fe de Jesús The faith of Jesus es una cosa. is one thing. Y la fe en Jesús es otra cosa. And the faith in Jesus is another thing. Hay gente que tiene fe en Jesús, There's people that have faith in pero no Jesus, tiene la fe de Jesús. but they don't have Jesus' faith. Come on. ¿Por qué? Why? Porque no tienen arrepentimiento. Because they don't have repentance. Tiene que haber el arrepentimiento. Repentance has to be there. Yo conozco mucha gente. Yo tengo fe en mi Señor Jesucristo. Oh, I know a lot of people that say, Es oh, I have faith in my lindo. Lord Y Jesus hablan Christ. cosas hermosas, And they speak beautiful things, pero no le hacen caso a Jesús but they don't listen to Jesus. porque no tienen Why? Fe. Because they don't have what? Faith en su palabra. in His Word. Y mis hijos son los que oyen And my children are those who y hear hacen and do mi palabra. my Entonces, word. ¿qué son aquellas personas que tienen fe en Jesús? So what are those people that Son have faith personas in que no Jesus? quieren ejercer el reino de Dios. Those are people that do not want to exercise the kingdom of God. Dios me mostraba una persona a mí hace días. A few days ago, Jesus was showing me a No person, quiero mentir. and I'm not going to lie. Ahorita que estaba sentado aquí Right here, right now, when I was y le sitting here, preguntaba por una persona. and I would ask him for a Digo, certain Señor, person. ¿qué pasa con esa persona?
And I would say, Lord, what's going on with this Me person? dijo, hasta que no esté comiendo con los puercos va a regresar. He said, until that person is not eating with the pigs, he's not going to come back. El hijo pródigo The prodigal se son llevó la fortuna, took the fortune, se llevó la bendición. took the blessing, Está la bendición con él. the blessings with them. Pero cuando se acabó la riqueza, el hijo pródigo When the richness was over from that prodigal la son, tiró con mujeres, alcoholes, he etcétera, y threw it todo lo away que. with women, alcohol, ¿Lo puede etc., ver etc. eso? Can you see that? Y ya se le acabaron los amigos, And the friends were over. tenía que comer, He had to eat. terminó comiendo con los puercos. He ended up eating with the pigs. Y dijo, en la casa de mi padre comiera mucho mejor. He said, in the house of my Con los father, criados I would eat better with the servants de mi padre of my father que lo que estoy viviendo aquí. than what I'm living here. That's right. A mí el gusto que me dio de escuchar la voz del Espíritu Santo aquí ahorita que me habló, The joy that I got hearing the voice of the Holy Spirit right now when he spoke to me es que va a volver. is that he's going to come back. Va a volver. Hallelujah. He's going to come back. Va a volver. Going to come back. Va a volver. Going to come back. Pero está de por medio de una vida eterna. But it's in between the eternal life. Todos nos enfocamos, ¿no? Que cuando llegue el hijo pródigo lo reciben, que We all matan focus el on the- gordo más gordo We y focus on the when the que le prodigal son ponen el comes and anillo they come back and they put a ring y on la him bata. and the robe and they kill the biggest. Volvió. Lo más es que ya estaba en su casa. The most important part is that he was already in his home, ¿Entiendes? Y ahí es You donde understand? tiene vida uno. and that's where you have life. Nosotros somos espíritu We are spirit, y estamos creados por Dios, hechos por Dios para habitar en Él. and we are created by God so En that el we espíritu. can abide in him in the La spirit. prioridad de la iglesia debe de ser la vida espiritual. The priority of the church should be the Si spiritual no estás life. haciendo eso, tu vida está en peligro para un sufrimiento eterno. If you're not doing that, your life is in danger of an eternal suffering. Eterno. Eternal. La gente cree que porque un día recibió a Cristo se va a ir al cielo. People believe that because No, one day they son receive mentiras Jesus, they're going to eso. go to heaven. No, that's a lie. La verdadera salvación tiene que tener arrepentimiento. The true salvation, you need to have repentance. That's right. Si no existe el arrepentimiento, no cambia tu vida. If repentance doesn't exist, your life No doesn't mueres change. en la cruz. You don't die on that cross. No resucitas. You don't resurrect. Hay mucha rise gente up. que entró al reino pero se quedó en la puerta. There's many people that went into the kingdom, but they stayed at the No door. entró al reino, They didn't go into the se quedó en la kingdom. puerta. They stayed at the door. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Vamos a seguir leyendo para que cambien the face, change the face. Like, Pero cambia de mientras cara. tú aprendes a vivir en la vida espiritual, As long suceden as you cosas learn to live in the tremendas. spiritual life, you're going to live tremendous things. ¿Sí? Los religiosos le echan la culpa al diablo. The religious people Los blame the fanáticos devil. le echan la culpa al diablo. Fanatics blame the devil, ¿Sí? right? Pero nunca se paran en el espejo y dicen, tú eres el culpable. But they never stand in front of the mirror and say, you're the responsible one. Tú eres el responsable. You're the one that's responsible. Si tú sabes para dónde queda la izquierda y para dónde queda la derecha, tú eres responsable. If you know where's your left and where's your right, you're the responsible one. Right? Aleluya. Hallelujah. Segunda de Corintios 7:10. Let's go to 2 Corinthians 7:10. Hallelujah. Esto es para que te animes This is for you to a que get vivas en arrepentimiento. so that you can live in repentance. No te apures, encuéntralo, búscalo. Don't hurry up. Just find it. Look for it. Dile que lo busque. I want you to find it. Segunda de Corintios 7:10. 2 Corinthians 7:10. Y que lo lea, And read it porque es importante, because it is important. es vital. It's vital. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ay, pastor, es muy difícil, pastor. Because there's people that say, oh, Está pastor, it's very lloviendo, ¿cómo voy a difficult. ir a la iglesia, pastor? ¿Y Oh, cómo it's trabajar raining, si vas? Lord. How am I going to go to church? How do you go to work? Ahí vas con una bolsa del mandado en la cabeza, pero vas a trabajar. You're wearing a market Hello. bag on your head and you still Llegué go to tan work. cansada, pastor, Oh, but I am so tired, del pastor. trabajo que me dolía todo, no me quedé dormida. Work that everything was hurting and I just fell asleep. Buen arrepentimiento. Well, repentance. Tienes que ser sabia, You have to be sabio. wise. ¿Por Come on. qué? Why? El jueves que viene
Next Thursday, or Es this Thursday jueves. that's coming, it's Thursday. Organízate. Get organized. ¿Para qué? For what? Para que vengas a comer. So that you can come to eat. Yo no es que te quiero aquí. It's not that I want you here. Dios te está diciendo, ven, God is telling you, come, ven, come, aliméntate, feed nútrete, yourself, get crece. nourished, Para que des mucho fruto. so that you can give many fruit. Segunda de Corintios 7:10, por sus 2 llagas somos Corinthians sanos. 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios For the sorrow that's according to God's will produce, produces. sí, produce, Say produces. produce. Say produces. Sí dice que produce. Does it say that it Sí. produces? Aleluya. Hallelujah. ¿Qué hace una fábrica? What does a company do? Produce. It produces. Ahora vamos a volverlo a leer. We're going to read it again. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Because the sorrow that's according to the will of God. Sí, ay, está muy lejos la iglesia para ir hasta esa iglesia. Oh, the church is so Ay, far to qué go to that tristeza. church. Sonríale que Cristo le ama. Hasta el teléfono se agüitó. Smile, Christ loves you. Puedo percibir la presencia de Dios. I can perceive the presence of Es lo God. más hermoso que puede haber. The most beautiful thing that there could be. Vivir siempre con la presencia de Dios manifiesta. Live always with the presence of God Esa manifested. es la vida del reino. That's the life of the kingdom. ¿Sabes? Do you know? Que si se te abrieran los ojos espirituales, If your spiritual eyes would open, ¿sí? Y te encontrarás con 4 personas que viven dentro del reino de Dios. and you would find 4 people that would live in the kingdom of God, Ibas a ver unos ángeles gigantes you were going to see these giant angels cuidándolos. taking care of them, Generales del reino. generals of the kingdom. Si se te abrieran los ojos espirituales. Only if your spiritual eyes were open. ¿Por qué? Why? Fíjate qué tanto han inyectado el veneno de los demonios en las iglesias. Que ¿De no qué? hablan de los ángeles. Look at how much they have injected, Qué tristeza, ¿no? speaking of demons in the churches versus speaking of angels. That's Pero sadness. vamos a venir a cosas buenas. But let's come to good things. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Because the sorrow, godly sorrow produces repentance, leading to salvation. ¿Qué produce? What does it produce? Lo que hagas Whatever you do, quejándote y llorando. Tengo que congregarme stop crying and say, I have to congregate, y todavía tengo que dar mis diezmos. and I still have to give my tithe. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué produce? What does it produce? ¿Por qué quién pide todo eso? Él. Why? Who asks all that? He Dice, does. porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios For God's sorrow produce produces, arrepentimiento. for godly sorrow produces repentance. Fíjate bien, ese tipo de arrepentimiento conduce a dónde? That type of repentance produces A what? la salvación, Towards salvation. a que viva la vida en el Espíritu. To live life in the Spirit. Donde tú dices, a mí no me importa lo que la carne quiera o el sistema del demonio quiera, yo voy a hacer lo que Dios quiere en su reino. Where you say that I don't care Creo what the flesh en mi says, or corazón, the system of the entiendo en spiritual mi says. corazón I believe in my heart, y and ejerzo I la understand fe in my heart, porque creo en Dios. and I exercise faith because I ¿Sí? believe in God. Pero muchos dicen, no sé por dónde empezar. But many say, I don't know where to start. Empieza con la tristeza. Start with sorrow. ¿Para que te traiga a dónde? ¿Produce qué? So it could produce what? Arrepentimiento. Repentance. It's good. Que te conduce And it leads you a la salvación. to salvation. Si tú te paras en una estación de tren, If you stop at a train tú puedes station, decir, ¿a dónde conduce este tren? you can ask, where's this train going? A la estación Sutana. Ah, tú sabes para dónde vas. It's going to tell you, oh, it's going to a certain station. Esto te Oh, you lleva a know la where you're going. salvación. This takes you to salvation. Hallelujah. ¿Cómo? Ahora, nomás ponte a pensar un poquito. Just think a little. Si alguien, Someone, por no dejar a la comadre, for not leaving your friend, comadre, comadre, por no dejar las costumbres y las tradiciones, for not leaving the traditions and customs, ¿sí? Por no dejar los horarios mugrosos de trabajo. for not leaving those hours of work. ¿Por qué? Yo prefiero ganar menos, I prefer to
gain less. pero primero mi vida espiritual. But first is my spiritual life. Eso me va a provocar tristeza, That's going to provoke sorrow. pero me está llevando a qué? But it's taking me what? A la salvación. Towards salvation. Y después de ahí, And then after las that, cosas se invierten. the thing Y decimos, gets qué inverted. bueno que le hice caso a Dios. And you say, oh, I'm glad I listened to God. Qué bueno que cambié mi manera de vivir. I'm glad I changed my way of living. Amen. Hallelujah. ¿Entendiste? You understood? Dios no te quiere pobre, God doesn't want you poor. Dios te quiere próspero. God wants you prosperous. Pero esa es su manera, no a tu manera, But ni a, according ni a to mi His will, manera. not your will or my will. Que conduce a la salvación. That leading to salvation. Mira bien lo último, sin dejar pesar, Not to be regretted. ¿no deja qué? It doesn't No deja what? pesar, no deja sufrimiento. It's not regretted. Pero la tristeza del mundo produce muerte. But the sorrow of the world produces death. Come on. ¿Qué produce? What does it produce? Quiere decir que la otra tristeza produce vida. Meaning that the other sadness produces ¿Vida en life. dónde? Life where? En mi hombre interior. In my inner man. ¿Sí? Right? ¿Por qué? Why? ¿Alguien te puede obligar a trabajar? Can somebody obligate you to work? Yo te voy a decir quién te obliga. I'm going to tell you who obligates. ¿Eh? Ella dice que la necesidad. She says that the need, No, te No. obliga la ignorancia. the ignorance obligates you. Estás cambiando You're changing lo más por lo menos. the most for the less. Come on. A un niño dile, Tell te a doy little 3 child, billetes por ese que traes tú y el de él es de a 20. I'll Y give tú le you, estás dando 3. I'll give you $3 El bills niño for en the su bill that you ignorancia have. dice, uy, sí, 3. He has a $20 bill, but in his ignorance, Pero he'll no say, sabe oh, el yeah, valor 3. de los billetes. But he doesn't know the value of the bills. Así están. That's how they are. Nadie responde. Ánimo. Encouragement. Estás agarrándote como un niño tonto que no piensa. It's just like the little kid that No es doesn't tonto, think. no sabe, perdón. They're not dumb. They just don't know. Mucha gente está Sorry. así porque no sabe. There's a lot of people that are like that because they don't know. Más buscar primeramente qué. First, look for what? The kingdom of God. Uy, uy, uy. Acabo de poner la base que lo que I quería just put the hablar. foundation of what I was starting to speak about. Y nos quedan 3 minutos para terminar. And I only have 3 minutes to finish. El hombre que tiene vida nueva debe de cuidar ese principio del reino, cuidar su salvación. The man who has a new life Pero por último, should take care of this life. te voy a invitar a que But veamos lastly, un versículo nomás, I'm going to invite you to read one last verse después de otro, ¿no? before another one, of course. Efesios 5:15. Let's go Rápido, to rápido, Ephesians rápido, 5:17. rápido, Quickly, rápido. quickly. Porque es bíblico. Because it's Si tú no biblical. viniste hoy, If you didn't más come que para today, oír a Dios y la instrucción de Dios, cómo poner por práctica tu vida de Dios allá afuera. but to hear the instructions about how Allá live hacia your life afuera. out there. Amén. Amen. Si tú no aprendes a vivir tu vida nueva en Cristo, If you don't learn to live your new life in Christ, aleluya. hallelujah. La Escritura nos dice aquí, The word says here, aleluya, hallelujah. Efesios 5:15, Ephesians 5:17. dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Therefore, do not be unwise. Estamos leyendo Efesios 5:15. Ephesians 5:17. Oh, 15, sorry. Mirad See then cómo, con diligencia, cómo andéis. that you walk circumspectly. ¿Verdad que no dice que el pastor va a mirar cómo andas? Right? It doesn't say that the pastor is going to look to see how you're doing. ¿Verdad que dice que tú mires It says for you to see cómo ando? how you're walking. Dice, mirad pues con diligencia. ¿Sabes qué es diligencia? Walk circumspectly. Do you know what that means? Que no te autoengañes. For you not to auto deny yourself, deceive yourself. No como necios. Not like fools. El Espíritu Santo The Holy Spirit. dice, hey, no como necio. Say, No seas hey, necio. not as a fool.
Don't be a fool. ¿Sí? El comportamiento de un inmaduro, ¿cómo se comporta? The behavior of a person who's immature, how does they behave? Quiere salir con la suya. They want to do their will. Quiere practicar They want to practice cosas que no pertenecen a Dios. things that don't pertain to God. Aleluya. Hallelujah. Sino como sabios, But as wise, aprovechando bien el tiempo. redeeming the time. ¿Ves? Tu espíritu aquí en la tierra Your spirit here on earth está sujeto a un tiempo por tu cuerpo. is subject to a time because of your El body. día que se acabe ese tiempo de tu cuerpo, When that time is over in your body, tu espíritu se va a ir de esta your spirit's going to dimensión. leave from this dimension. Y es ahí donde tú te vas a ir por una eternidad a un lugar o a otro. And is there where you're going to lead to a different eternity, one place or the other? Aleluya. Hallelujah. Porque los días son ¿qué? Because the days are what? ¿Los días son qué? The days are what? ¿Quién dice que los días son malos? Evil. La Biblia. Who does that say? Ok. The Bible Los says días that tienen 24 horas. Quiere decir que pertenecen al tiempo. the days have 24 hours. That means they Sí. pertain to the time. Quiere decir que nosotros no Meaning estamos en el tiempo, That we are not in espiritualmente the hablando. times, spiritually speaking. ¿Sí? Right? Entonces yo puedo vivir So I can live en Cristo in Christ considerando lo que el Señor me está diciendo aquí, que los días son malos. according to what God is telling me here, that the days are evil. Entonces me conviene vivir en el Espíritu. Then it's best for me to live in the Spirit. Quedarme en el Espíritu. And stay Porque in en the el Spirit. Espíritu voy a caminar sobre los problemas. Because in the Spirit I'm going to walk No over los the problemas problems, sobre mí. not the problems over me. Aleluya. Right? Amen. Por tanto, no seas insensatos, Therefore, do not be unwise. sino entendidos But de cuál sea understand la voluntad del Señor. what is the will of the Lord. No seas insensato. Don't be unwise. Fools. Tenemos personas que yo conozco, aman mucho a Dios, I have people that I know that love God a pero no lot, tienen vida but espiritual. they don't have spiritual life. No están viviendo en el reino. They're not living in the kingdom. Porque cuando hay algo que oyen que no les gustó, Because when they hear something that they didn't like, se van. they leave. That's right. Ellos condicionan la manera de creer. They condition the way of believing. No se humillan a Dios. They don't humble to God. Y no dicen, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mí. And they don't say, Lord, I want for your will to be done Me in dijo me. una persona, tengo miedo que me manipulen. One person said, I'm afraid for them to manipulate Le me. dije, el diablo ya te está manipulando The devil's already manipulating porque estás haciendo lo que el diablo quiere, no lo que Dios quiere. because you're doing what the devil wants you to do and not Dale what la God wants you to oportunidad a do. Dios. Give God the opportunity A ver, and Dios see. a libertad te trae. God brings you to liberty, No como necios, not like fools, aprovechando bien el tiempo. redeeming the time, ¿Sí? right? Yo voy a leer una parte de un versículo que nomás lo quiero dejar asentado. Just going to read a verse that En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido who's entre wise and ustedes? understanding in ¿Quién between you? es? Who ¿Quién is? es? Who is it? Que lo demuestre con su buena conducta. Let them show it with their good conduct. ¿Cuál conducta? What conduct? Si tú vives en el Espíritu, If you live in the tu Spirit, cuerpo va a obedecer. your body is going to obey. ¿Por qué? Why? Porque sabes lo que a Dios no le agrada. Because you know what does not please Por lo God. tanto, tú no vas a practicar lo que a Dios no le agrada. Therefore, you're not going to practice what God doesn't like. ¿Cuál va a ser tu conducta? What is going to be your conduct? La que le agrada a Dios. The one that God pleases, ¿Sí? Guiado por el Espíritu Santo. guided by the Holy Spirit. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Always guided by the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Con sabiduría. With wisdom. Por eso es de vital importancia That's why it's of vital importance tener una iglesia to have a church de palabra y de espíritu. of word and spirit, ¿Sí? right? Una iglesia A church que te edifique tu vida espiritual that edifies your spiritual life y permanecer and remains para crecer. to grow. Y como dice la Escritura, y que lleve mucho. And like the scripture says, Fruto. to take or have a lot of fruit. Jesús es la vid verdadera. God is the Nosotros somos los pámpanos. true life, and we're the vine. Nosotros somos We are los the ranch, branches. los pámpanos. ¿Sí? The branches. Porque estamos conectados a su sabiduría, Because we are connected to His a su wisdom, vida, to His life, al mismo espíritu to de the Él. same spirit of Him. Podemos dar fruto. We can give fruit. Pero dice, But He says, mi padre es el labrador.
My Father is the laborer, y quien no lleve fruto, and who does not have fruit, mi Padre lo cortará. my Father will cut him out. O sea, ¿quién determina llevar fruto y quién determina no llevar fruto? Who determines to bring Tú fruit que me and estás who oyendo. determines not to bring fruit? Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.